¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Esperamos que todos se le estén pasando bien en este día, súper día, muy bonito, por cierto. Vengo del lado de Los Ángeles, aquí por la autopista número 5, aquí por la montaña, a rumbo norte, de regreso a casita, gracias a Dios. Voy a hablar un poquito sobre lo que voy a seguir haciendo más adelante, voy a estar haciendo más adelante con otros videos, para compartir un poquito conocimiento y ayudarle, si a alguien le sirve esta información, a cómo pasar los exámenes escritos en el DMV para la clase A, los permisos, los exámenes escritos para el permiso de la clase A. Ok, voy a hablar varios tópicos, varios temas, varios videos, voy a seguir grabando obviamente. Hoy quiero hablar solamente un poquito de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si tienen un libro a la mano, muchos no les gusta leer, ok, yo entiendo eso, pero si pueden conseguir un libro en el DMV, obviamente ya cuando abran, porque ahorita están cerrados todavía, pero ya está el libro nuevo del 2019 al 2021. Hay varias secciones en el libro, vamos a cubrir especialmente las secciones de conocimientos generales, el área de conocimientos generales que incluye las secciones número 1, número 2 y número 3, conocimientos generales. La sección número 5, frenos de aire, y la sección número 6, combinación de vehículos, obviamente para manejar un tractocamión con una traila, con un remolque. Y hay otros endorsos adicionales, opcionales, que los pueden tomar después. Igual voy a seguir haciendo videos más tarde, más después, para ayudarles con esos temas. Y también, aparte de esos 3 exámenes básicos, van a tomar el examen de la clase C nuevamente. Es un upgrade, es una actualización a su licencia, así que van a tener que tomar esos exámenes. ¿Qué vamos a cubrir en estos temas acá? Lo básico, los temas importantes, cómo entender lo que es la industria de la clase A, la seguridad especialmente. Okay. He tenido gente que a veces llega y me dice, oye, yo no quiero hacer todo eso, quiero agarrar mi licencia solamente. Le digo, ¿sabes qué? No te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque yo me paso mucho tiempo también en la carretera, en el camino, y yo quiero que si alguien va manejando a mi lado, ese chofer tenga el conocimiento mínimo de seguridad, de cómo operar su camión. Acuérdese que los exámenes son para entender y asegurarnos de que tú tienes la capacidad de operar este equipo, tienes la capacidad, el conocimiento de operar este camión, y que lo pueda maniobrar a como sea necesario, especialmente en las subidas, en las montañas, en las bajadas. Imagínate yendo al máximo peso 80,000 libras, o sea, que son 40 toneladas en una bajada. ¿Qué cambio vas a ir? ¿Cómo vas a controlar tu velocidad? Todo eso son temas que vamos a seguir hablando acá. Y también yo después, si se comunican directamente conmigo, yo les puedo decir qué aplicaciones utilizar después para practicar, después de que revisemos esos temas. Y antes de que vayan al DMV a tomar el examen escrito, yo les voy a hacer un examen virtual, un examen de prueba con ciertas preguntas, ok, para asegurarme que entienden el tema que estamos hablando o que quiero transmitir, este conocimiento un poquito para ayudarles, que cuando vayan al DMV entiendan los términos de las palabras, de las acciones que se van a tomar para entender y pasar. La mejor manera, yo siempre les digo a todos, la mejor manera de cuando lean el libro o cuando practiquen las preguntas, ustedes pónganse en el asiento del chofer. Es como ahorita vamos mirando en el video, vamos acá, vas viendo la carretera, vas viendo lo que va pasando, los camiones que van rebasando ahí, enfrente, qué tanto vas a mirar enfrente, lo más lejos posible. Las señalizaciones, pónganse enfrente ahí para saber entender directamente lo que queremos hacer. Así que por hoy voy a parar aquí con este video, pero más adelante voy a seguir hablando otros temas. En el siguiente video voy a hablar directamente de la sección número 2. Espero que pueda compartirlo con ustedes, tengan la oportunidad de mirarlo, y cualquier comentario, cualquier pregunta nos pueden dejar abajo y voy a asegurarme que cubro esos temas en los siguientes videos. Así que hasta pronto.